Bueno, vamos por el tiempo. Bueno, ahí comparto de nuevo el archivo. Bueno, ¿ya está grabando? Perfecto. Bueno, entonces, decía que de la guía de trabajos prácticos, el primer ejercicio que vamos a ver es el ejercicio número 3, ¿sí? Que consiste en un buque, ustedes pueden ver ahí la imagen, que es arrastrado, dice, por 3 remolcadores a través de 3 cables. Como se ve en la figura, las fuerzas en cada cable son de igual intensidad, quiere decir que cada remolcador ejerce la misma fuerza, ¿sí? Entonces, hay que encontrar el valor de la resultante que actúa sobre la proa del barco. Es decir, hallar la resultante es encontrar la fuerza equivalente a todo ese sistema aplicado, ¿sí? Capaz de producir el mismo efecto que esas 3 fuerzas aplicadas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Eso es encontrar la resultante. Es una fuerza, ¿sí? Que equivale a las 3 fuerzas que realizan los 3 remolcadores. Y esa resultante tiene una intensidad, o una intensidad o magnitud, tiene una dirección, ¿sí? Y tiene una posición, que se la da justamente la dirección, es decir, un ángulo, con respecto a un sistema de referencia que uno utiliza como referencia. Ustedes pueden ver ahí que esos remolcadores están reemplazados por las fuerzas que ellos ejercen sobre el buque. ¿Está bien? Tal es así que nosotros podemos poner a este le podemos poner fuerza F1, fuerza F2, se me fue el puntero. Y fuerza F3. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a encontrar es la resultante. Y para ello lo que vamos a hacer es aplicar 2 formas. Primero, tenemos una forma gráfica y luego tenemos una forma analítica. Vamos a realizar las 2. La forma gráfica consiste en el trazado del polígono de fuerzas. ¿Lo han visto eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, el polígono de fuerzas es justamente un gráfico, ¿sí? que uno va construyendo con las direcciones y las magnitudes de las 3 fuerzas F1, F2 y F3. ¿Y cómo se hace? Se coloca, ¿sí?, a una determinada escala. Esto requiere que nosotros trabajemos a una determinada escala de fuerzas, ¿sí? Tantas fuerzas equivalen a tantos centímetros, ¿sí?, en nuestro papel, en nuestro cuaderno, ¿sí? Entonces, consiste en trazar sucesivamente una fuerza a continuación de la otra, pero siempre trabajando con paralelas a sus líneas de acción. El orden es indistinto. Yo puedo empezar por la fuerza F3, luego seguir por la fuerza F1, luego seguir por la fuerza F2. El orden no altera el producto. Es decir, yo voy a llegar a la resultante con aplicando cualquiera de las 3 fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros trazamos una paralela a la línea de acción de F1, supongamos que esa es la magnitud de F1, ¿sí? Supongamos que equivale a 5 centímetros
de nuestra hoja, ¿sí? Por tonelada tenemos 1 centímetro, tenemos 5 centímetros. Esa es la representación de la fuerza F1. ¿Qué hacemos? Por el extremo de F1 trazamos otra paralela al vector representativo de la fuerza F2. ¿Sí? También tiene la misma magnitud, supongo que este es F2. Y por el extremo de F3, de F2, trazamos la línea de acción de la fuerza F3. ¿Sí? A la misma escala. ¿Se entiende? Ahora unimos el origen y el extremo de la fuerza F1 y F3 respectivamente, ¿y qué obtenemos? Vamos a cambiar el color para... A ver, ahí vamos a jugar con el pulso. Bueno, vamos a borrar porque quedó fuera. De nuevo. Bien. Esa es nuestra resultante, ¿sí? Obviamente, si nosotros trabajamos con los elementos correspondientes, con transportador, con escuadra, con regla, nosotros podemos medir el módulo de esa fuerza FR, ¿sí? De esa R, mejor dicho, y obtener su magnitud. ¿Sí? A la escala determinada podemos obtener gráficamente la posición y la magnitud de la resultante. Esto es una ayuda. El gráfico ayuda mucho para entender la parte analítica. Bien, pero esto no es todo. ¿Sí? Esto no es todo. Ahora nosotros vamos a ir a la parte analítica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Para hacer la parte analítica requiere que nosotros trabajemos con un sistema de coordenadas. ¿Sí? Un sistema de ejes ortogonales. X e Y. Al eje de abscisa llamamos X y al eje de ordenadas al eje Y. Hacia la derecha tenemos los valores de X positivo, hacia la izquierda, por convención, ¿no es cierto? Hacia la izquierda tenemos los valores de X negativo, y lo mismo con el eje Y, para arriba los valores positivos y para abajo los valores de Y negativos. ¿Qué hacemos? En este sistema coordenado nosotros vamos a proyectar todas las fuerzas del sistema. ¿Bien? Es decir, vamos a realizar, vamos a escribir por acá, vamos a realizar sumatoria de fuerzas horizontales. Eso me va a dar igual a la resultante, a la proyección horizontal de la resultante, es decir, Rx. Si aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, voy a obtener la proyección vertical de la resultante sobre el eje Y. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Luego, con el ángulo, tangente del ángulo alfa, ¿sí? Vamos a obtener el ángulo que forma la resultante. ¿Bien? Bueno, esto es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar la resultante. Fíjense que es muy, muy sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Proyectamos, vamos a cambiar de color. ¿Sí? Vamos a proyectar la fuerza F1 sobre el eje horizontal, vamos a proyectar la fuerza F2 sobre el eje horizontal, y vamos a proyectar la fuerza F3 sobre el eje horizontal. Hacemos lo mismo con la proyección sobre el eje vertical,
de cada una de las fuerzas. Bien. Proyectamos cada fuerza sobre los ejes y tenemos que construir nuestras ecuaciones. Estas son dos ecuaciones de proyecciones. Cuando nosotros trabajemos en el espacio, vamos a tener tres ecuaciones de proyecciones. Proyecciones sobre el eje X, proyecciones sobre el eje Y proyecciones sobre el eje Z. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, dice el enunciado, en esto quiero ser reiterativo. Cuando ustedes tengan que resolver un ejercicio, lean la cantidad de veces que sea necesario el enunciado. Lean todas las veces que haga falta. ¿Sí? No lo lean una vez y después se olvidan, porque después se olvidan de lo que tienen que hacer y no saben a dónde están yendo. Entonces, lean el enunciado para que eso sea su norte siempre, sea lo que los guíe a encontrar lo que ustedes están buscando. Dice, un buque que es arrastrado por tres remolcadores, como se ve en la figura, ¿no? Dice que es remolcado por tres remolques, cada fuerza ejercida por el remolque, por cada remolque es de 5 toneladas. El problema nos pide encontrar el valor de la resultante. ¿Cuál es la misión? Encontrar R. R. ¿Sí? R. ¿Sí? Eso quiere decir en magnitud y dirección. ¿Sí? Magnitud, dirección, y obviamente con la dirección también vamos a obtener el sentido. ¿Sí? Por eso hay que encontrar R. Pero acá hay un dato, no, está bien. Dice resolver gráfica y analíticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar nuestras ecuaciones. Vamos a subir un poquito acá. Nadie se ha dormido todavía, ¿no? No, profe. No, seguimos. Muy bien. Si se duermen, me avisan, por favor, yo no quiero dormirlos. Bueno, vamos. Sumatoria de fuerzas en X. Y acá vamos a ver una particularidad que quiero que presten atención porque siempre es motivo de dudas y de consultas reiteradas, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar sobre el eje X, vamos a trabajar con componentes, con proyecciones sobre el eje X. Y fíjense que tenemos dos formas de hacer aquí. Vamos a encontrar la primera proyección, es decir, la proyección de la fuerza F1 sobre el eje X. Y van a ver que tengo dos formas de colocar esta proyección. Una es, la primera, primero yo me fijo qué ángulo está formando con el eje horizontal. ¿Cuál es el ángulo que forma con el eje horizontal? 155. 25 grados. 25 grados. Si yo mido este ángulo, fíjense acá, si yo mido este ángulo, a ver, lo voy a poner en otro color. ¿Sí? Supónganse que yo mido este ángulo, ¿sí? Son 25 grados. La fuerza F1 está apuntando hacia la izquierda. Es decir, que la componente que voy a obtener, ¿qué signo tendría? Negativo. 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 Profe. Bueno, y acá está la aclaración que quiero hacer. Si yo voy a de antemano imponer el signo a la fuerza, es decir, si yo voy a poner que esto es menos F1, menos la proyección de F1, por el coseno de 25 grados, ¿sí? Ya no hace falta agregar nada más. Yo puse ahí que la proyección horizontal de F1 es menos F1 por el coseno del ángulo formado con el eje horizontal. La otra forma de hacer es, ¿y por qué hago esta aclaración? Porque de esta forma yo me independizo del signo, ¿sí? De esta forma yo me independizo del signo y no tengo que andar viendo porque a veces me puedo confundir en colocar el signo, o me puedo olvidar, ¿no?
¿Y cuál es? Si yo utilizo este ángulo total barrido, ¿sí? Si yo utilizo ese ángulo total barrido, ¿cuánto vale ese ángulo? 155. 155 grados. Y el Sí, coseno es señor. un número negativo. Entonces, fíjense, si yo utilizo el coseno de 155, la otra forma de colocar la proyección de F1 es F1 sin colocarle signo por el coseno de 155 grados. ¿Y cuál de las dos formas está bien? Las dos son Los válidas. dos también. Oh, profe. Las dos formas son válidas. ¿Por qué? Porque al signo de la segunda opción me lo va a dar el coseno de 155 grados. Coseno de 155 es negativo. Ese es el signo que le corresponde a la proyección horizontal. ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe. Sí. Cualquiera de las dos opciones está bien. Sea que yo de antemano coloque el signo, tengo que tener en cuenta que el ángulo a utilizar es este y no 155. ¿Queda claro? Si voy a utilizar el ángulo que la fuerza forma con el eje horizontal, el signo es menos, ¿sí? Se lo antepongo yo. Pero si ahora utilizo el otro ángulo, el complemento, ¿sí? No le coloco signo y dejo que el coseno o el seno, cuando haga proyecciones sobre el eje vertical, me dé el signo. ¿Se entiende? Hago esta aclaración y quise hacerla. ¿Por qué? Porque a veces genera conflicto, ¿sí? Y después da malos resultados equivocados. ¿Se entendió? Bueno, vamos a la segunda proyección. A la segunda proyección la obtenemos de la misma forma, es decir, yo puedo dejarla como una suma y utilizar el ángulo total barrido, es decir, poner más F2 por el coseno de 170 grados. ¿Se entiende? Sí. Más, a mí en lo personal, si usted me pregunta, ¿y usted cuál usa, profe? Y a mí me resulta más cómodo, más fácil, para evitar por ahí líos con los signos, usar el ángulo total barrido. ¿Tá? A veces lo uso, depende de la complejidad del ejercicio. Y bueno, finalmente armamos la ecuación F3 más F3 por el coseno de 160 grados. Perdón, no es 160, 200, profe. es 200 grados. Lo miré desde abajo. Entonces, coseno de 200 grados. ¿Sí? Igual a la resultante Rx. Bien, hacemos lo mismo con el eje vertical, es decir, vamos a proyectar todas las fuerzas ahora sobre el eje vertical, ¿sí? Y vamos a poner F1, ¿sí? Por el, perdón, es el seno. Si usamos el ángulo total es seno de 155 grados más F2 seno de 170 más F3 RI. ¿Ah? Bueno, si finalmente nosotros reemplazamos los valores, vamos a encontrar que esto después ustedes queda para que lo resuelvan, ¿sí? Van a encontrar que RI vale, ya les digo, RX y RI valen menos
14,15. Y RI 1,27. Esos son los valores de las resultantes Rx, perdón, de las componentes de la resultante Rx y RI sobre los ejes de referencia. Profe, una duda. Sí, ¿La fuerza ahí en qué está? ¿En qué está? la fuerza están en toneladas. Ah, listo. Sí, acá Yo está. tengo una duda. Sí, Si a los signos los pongo yo en la ecuación, sí, por ejemplo, en el caso de la F3, ¿qué sí. ángulo tengo que usar? ¿El ángulo respecto al I positivo o al I negativo o es lo mismo? O sea, si vos querés, mira, vos te referías a la fuerza F3. Mira, vamos a hacer la proyección vertical de F3. Sería, si yo quiero colocarle el signo, entonces como F3, la proyección vertical apunta hacia abajo, le va a corresponder el signo negativo. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué ángulo voy a utilizar? Tengo dos opciones. Utilizo el seno de 20. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con, vamos a decir, este cateto vertical de ese triángulo rectángulo. ¿Se Yo me entiende? refiero en el FI, ¿no? Sí, sí, el seno. Acá, Bien. acá utiliza el seno. O, que es lo mismo, utilizar el coseno de este ángulo complemento. ¿Se entiende? Perfecto. O sea, hay varios caminos. Bien, ustedes van a elegir, van a seguir el que mejor les parezca. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos, todos? Sí, Profe, profe. una pregunta. ¿Cómo Sí. continuamos? Porque ¿dónde tendremos que poner el tonelaje para que... Porque si todas las fuerzas son de la misma intensidad, Sí. no entiendo cómo seguir el ejercicio, digamos. No entendí tu pregunta. Repetímela, por favor. No, que cómo continuamos el ejercicio para llegar al menos 14,15, digamos. Se resuelve. Acá ¿cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto dice el... La T es la fuerza del Claro. cable, La digamos. T extensión. Claro. Pensé que era lo que pesaba el arco o una cosa así. No. Datos, bueno, perdón si no lo aclaré. Los datos Listo. dicen que la fuerza que hace cada cable, que a veces se le llama comúnmente tensión en una barra, tensión en un cable, tensión en una cuerda, ¿sí? En realidad, tensión se utiliza para otra cosa, pero también en este caso, para la parte estática, se utiliza para decir que es el esfuerzo, ¿sí? En ese elemento. ¿Se entiende? Es la fuerza. Claro, sí, perfecto. T es la fuerza, ¿sí? T es la fuerza, esto, T es la fuerza en el cable. ¿Bien? Esas son las fuerzas en el cable. Entonces, yo reemplazo F1 y F2 y F3 por el valor que tiene. Resuelvo y obtengo menos 14,15 y 1,27 toneladas. ¿Se entiende? Profesor, una pregunta antes de seguir. Sí. Dijo que nosotros vemos qué es lo que nos resulta más fácil a la hora de Plantear la resolver y ecuación. todo eso. Sí. Yo puedo tomar como que, o sea, puedo, por así decirlo, girar el sistema de coordenadas, o sea, puedo decir que para la izquierda es todo positivo, ¿podría decirlo? Sí. Listo. No, pregunto porque digo, capaz que, a menos que lo aclare o algo de eso, digo, capaz que... Claro, bueno, como te digo, es una convención, ¿no? Acá la convención que utilizamos me dice que hacia la izquierda son todos valores negativos y hacia la derecha son todos valores positivos. Tenemos que manejar toda la misma convención, porque si de repente, que no está mal, ojo, no quiere decir que esté mal, ¿sí? El signo a mí lo único que me está diciendo, a ver, ¿quién me puede decir qué es lo que me indica el signo? El sentido. El sentido. ¿Hacia dónde va la fuerza? ¿Está claro? Si todos sabemos que a la izquierda quiere decir que hay fuerzas que apuntan hacia la izquierda, entonces a eso le decimos que le vamos a dar el signo negativo. Lo que no quiere decir que
otro quiera elegir otra convención, pero tiene que estar aclarado. ¿Ah? Tiene que estar aclarado. ¿Se entiende? Bárbaro, bárbaro. Bueno, Quedaría sacar el módulo nomás. ahora queda sacar el módulo y espere, y vamos a sacar la dirección. Bueno, acá, hasta aquí nosotros hemos obtenido el valor, los módulos de las proyecciones de la resultante, es decir, Rx y Ri. El módulo... Profe, Sí. ahí en F1, en la sumatoria en I, podría haber puesto seno de menos F1 por seno de 45, de 65. Sí. Sí. Ah, ok. En la fuerza en X, ¿no? En la fuerza en X. Porque vos estarías obteniendo ahí esta proyección horizontal. Sí, o sea, para seguir con el tema de los signos, porque en Sí. realidad son todos negativos ahí. Sí, está claro y es correcto. Bien. Bueno, entonces acá yo ya tengo que ir viendo algo y quiero que esto también presten atención. Y es que, fíjense, yo obtuve Rx y Ri, ¿no? Quiere decir que ya me está diciendo hacia dónde apunta la resultante. En este caso tenemos todas fuerzas, si bien inclinadas, pero dirigidas hacia la izquierda. Eso también me va a decir que la resultante va a apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Lo que no se ve es cuando yo tengo en diferentes direcciones, ¿no? Ahí ya no se ve tanto, pero en este caso, y es fácil de ver, podemos ver que nuestra resultante va a apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, yo voy a tener, imagínense algo así como esto. Si este es mi sistema de coordenadas, para no ensuciar ya sobre lo que está, me dice que Rx apunta hacia la izquierda, Ri es positiva, ¿sí? Ri es positiva. Entonces nuestra resultante, fíjense, estará más o menos en esa posición. ¿Se entiende? Y este es el ángulo alfa que yo voy a determinar. ¿Sí? Con los signos de las proyecciones yo ya puedo identificar dónde, en qué cuadrante está posicionada la resultante. ¿Se entiende? Profe, Sí. el ángulo que yo voy a encontrar cuando Sí. haga el arco tangente, ¿va a ser el de barrido del 0 de X? No, es el ángulo, fíjate vos, esto es Ri y esto es Rx. Ah, bien, bien. Además de un ángulo negativo, así que habría que sumarle 180. Por eso hice esta aclaración, por eso les hice previamente el gráfico, para que ustedes puedan ver dónde va a estar posicionada la resultante, en qué cuadrante está. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, acá ustedes pueden ver, ¿sí? Cuando ustedes hagan tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ustedes ya saben que el ángulo a obtener es este ángulo alfa. Después ustedes pueden sumarle el complemento para obtener el ángulo total barrido. ¿Se entiende? Pueden ir por el ángulo total barrido. Entonces, para hallar el módulo de la resultante, no hacemos otra cosa que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Tangente, perdón, Rx al cuadrado más Ri al cuadrado, todo bajo la raíz cuadrada. ¿Sí? De esta forma obtengo el módulo de R. Fíjense que acá yo voy a obtener, como le digo, el módulo, porque acá está todo elevado al cuadrado, y me dice que la resultante vale 14, después a verificar por ustedes, 14,2 toneladas. Sí, eso. ¿Bien? 14,2. ¿Y terminó ahí? No termina ahí, porque yo voy a encontrar ahora el ángulo. ¿Sí? El ángulo me va a dar a mí la posición de la línea de acción de la resultante. Me va a decir dónde está orientada la resultante desde el origen. ¿Sí? Y sabemos que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 1,27 sobre
menos 14,15. ¿Sí? Ustedes obtienen un ángulo de menos 5 grados. ¿Sí? Menos 13. Sí, bueno, sí, 43, pero bueno, 13, ¿sí? 5 grados. Disculpe, profe, una consulta. 5,127 me dio. Sí. Sí, diga. Ahí no tendría que hacer el arco tangente de cateto opuesto sobre adyacente. Claro, claro. Usted acá obtiene el ángulo haciendo el arco tangente, todo eso. Ah, listo, gracias. ¿Sí? Y ahí ustedes obtienen el ángulo alfa, ¿sí? Este es el ángulo alfa, ¿sí? Que es justamente este ángulo que ustedes tienen acá. Fíjense el que yo le estoy señalando, ¿sí? Y si ustedes quieren obtener este ángulo, ¿qué hacen? 180 menos eso, ¿sí? Si quieren medirlo desde el eje positivo, hacen 180 grados menos alfa y obtienen el ángulo total que es de 174,52 grados. Como 87, Con 87. Bueno, un decimal. ¿Sí? Ya, 180 más alfa. ¿Cómo? No te entendí. 180 más alfa. Sí, 180 más alfa y como alfa es negativo te queda. Claro, claro, claro. Bueno, ahí sí, ahí yo lo resté directamente sin considerar el signo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Esta es la forma gráfica y analítica para encontrar la resultante. ¿Sí? Recuerden que hablamos de sistemas de fuerzas concurrentes. Quiere decir que la resultante va a pasar por el mismo punto de concurrencia de todas las fuerzas. ¿Sí? ¿La parte gráfica en el parcial la vamos a tener que hacer? ¿O es solamente para darnos una idea? Y es conveniente porque eso les ayuda a ustedes, les abre la cabeza. ¿Tá? Es conveniente hacerlo. Yo recomiendo hacerlo. Pero el gráfica no se refiere al método del polígono, ¿no, profe? Sino a todos los gráficos que hicimos recién. Sí, a esta forma gráfica, el polígono. Esta sería la forma gráfica. Representarlo, ¿sí? Representar el polígono, después trazar sí o sí los sistemas de referencia, de coordenadas para hacerlo de forma analítica, ¿sí? Y representar la resultante. Así como está acá, como yo les escribí acá, ustedes pueden hacerlo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, de la guía de trabajos prácticos, entonces, bueno, todo esto queda grabado, así que ustedes pueden arrancar con el ejercicio número 2, ¿sí? El de la torre, ¿sí? El 3, el 4, el 5, que son todos sistemas de fuerzas concurrentes, el 6, el 7, ¿sí? El 8 todavía no, porque todavía no hemos visto equilibrio, así que, pero sí el 9, no, a ver el 9 tampoco porque no hemos visto equilibrio, eso va a quedar ya para la clase que viene. Tenemos unos minutos. Profe, no se ve nada, le quedó todo el dibujo arriba de la... Sí, no, no se los quiero borrar. ¿Hacemos hasta el 7 entonces? Sí, a ver, vamos a hacer un print de pantalla acá y les voy a subir esa foto. Y así puedo borrar. ¿Está claro? Voy a imprimir la pantalla, ¿eh? Entonces, profe, hacemos hasta el 7 para la semana que viene. Sí.
obviamente no se limiten, traten de avanzar. Bueno, ahora sí. El 1 que es. El ejercicio número 1 es de equilibrio, que ahora vamos a tratar de plantearlo, a ver si llegamos, nos quedan 20 minutos. Pensé que íbamos a tardar más, pero... A ver, borramos acá. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Es simple, parece fácil, pero tiene su complicación. Después se complica, pero bueno, me gusta aclarar todas estas dudas sobre cómo plantear la ecuación, porque siempre trae esas dudas, ¿no? Sobre los ángulos, qué signo va, qué pasa si hago así, pero bueno, si lo aclaramos de entrada, es más fácil luego cuando ustedes se sienten a resolver. Alguien preguntará por ahí, profe, en el mundo que vivimos con un montón de tecnologías y con un montón de programas de cálculo y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿vale la pena resolver en papel un ejercicio? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe. Para mí sí. ¿Por qué? Porque alguien tiene que programar eso. ¿Cómo? Para mí sí, porque alguien después tiene que programar esas máquinas. Ajá. Sí, profe, porque hay que entender qué es lo que hace la máquina, si no, no sabemos nada de lo que estamos haciendo. Es así, chicos. Puede estar mal calibrada la máquina y darnos error. ¿Cómo? ¿Alguien estaba diciendo algo? Que puede estar mal calibrada la máquina y darnos un error. Entonces, si lo hacemos en papel, tendremos algo parecido a lo que es la realidad. ¿Alguien más dice? Ahora no la apoyo en todos lados. Si no sabemos cómo se hace en papel, menos vamos a saber qué le vamos a meter en la máquina. Es así y es correcto todo lo que ustedes dicen. ¿Sí? Porque es más divertido aprender puteando. También. No, no tanto, pero bueno, a veces pasa eso. Pero es tan simple, ¿no? Como que ustedes de repente el día de mañana tengan que descargar un camión. De hecho, hay un meme por ahí que circula siempre para los días del ingeniero, ¿no? Donde hay una grúa que se da vuelta porque se le cayó una carga, ¿no? Y eso es estática pura, eso es estática pura. Se vuelca una grúa porque simplemente hizo una carga y por no haber sabido conceptos de momento, ¿no? De reacciones, se le dio vuelta a la grúa. Es tan simple como eso, y eso es estática pura, ¿no? Obviamente que hay cosas más complejas, pero el que no sabe, el que no conoce, ¿no? Puede cargar un elemento tanto como se le quiere y pensar que no va a pasar nada, y va a suceder, ¿no? Se le puede colapsar un puente, se le puede romper una parte de una máquina, pueden calcular mal un techo, una estructura, se le puede venir abajo simplemente por no haber conocido. Es cierto que hoy tenemos, gracias a Dios, al servicio de la tecnología, computadoras, ¿no? De hecho, yo estoy haciendo cursos, ¿no? de cálculo estructural con programas espectaculares, que por cierto son costosos, ¿no? No es fácil comprar una licencia, pero quiero decirles que si uno no conoce la esencia, no va a saber después cómo cargar los datos en el software para que les haga un cálculo adecuado. ¿Se entiende? No van a saber interpretar un diagrama, ¿no? No van a saber interpretar si influye o no influye la carga del viento, cómo puede actuar la carga del viento sobre una pared, sobre un muro. Entonces, es fundamental saber hacer un cálculo rápido a papel, ¿sí? En papel. Obviamente que después hay cosas más complejas que no lo podemos hacer a mano, pero sí ahí tenemos la ayuda del ordenador, ¿sí? Pero si uno carga bien los datos puede darnos resultados favorables. ¿Bien? Bueno, entonces, hecha esta pequeña pausa y aclaración, vamos al ejercicio número 1 de la guía de trabajos prácticos. El ejercicio número 1, ese sí lo tengo ahora en PowerPoint, porque quería arrancar primero con
fuerza resultante para luego poder hablar de equilibrio. No podía haber equilibrio si antes no sabemos qué es la fuerza resultante y cómo actúa una fuerza resultante sobre un sistema. Bien. Y si me dan un segundo, vamos a ver ahora el ejercicio número 1. ¿Están bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Vamos a mostrar ahora el ejercicio número 1. Que este tiene que ver con equilibrio de fuerzas, ¿no? Ustedes lo van a ver o ustedes lo han visto como equilibrio de partículas, ¿no? Porque parte de un concepto. Bueno. Lo que tenemos ahí, entonces, perdón, yo dije el ejercicio número 1 y es el ejercicio número 3, que habla de equilibrio, ¿sí? De acuerdo al enunciado del problema, me dice que Profe, tengo... perdón, ¿este ¿sí? es el ejercicio 13 o tiene otro número acá? No, el ejercicio 13. Ah, bien, bien. El ejercicio 13. ¿Ustedes qué tienen ahí? Fíjense. Tenemos una caja, ¿sí? Tenemos una caja suspendida mediante dos cables, ¿sí? Un cable AB y un cable AC, ¿sí? Esa caja tiene un peso P, que es dato del problema, que ahora se los digo. Dice, suponiendo despreciable el radio de la polea, determinar la fuerza Q necesaria para mantener el sistema en equilibrio, es decir, la caja, ¿sí? Para mantenerla en esa posición. Ustedes la ven a la cajita que está formando el cable AB, un ángulo de 70 grados con la pared vertical, y forma un ángulo de 30 grados el cable AC con la polea. ¿Bien? 30 grados el cable AC con la horizontal, perdón. ¿Sí? El cable que concurre a la polea. Entonces ese sistema está en equilibrio, en esa posición, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? El sistema está fijado, vamos a decir como que yo le saco una foto en ese preciso momento, y el problema ahí me pide determinar qué fuerza Q estoy realizando para mantener ese sistema en equilibrio. Luego me pide determinar los esfuerzos en el cable AB y en el cable AC, es decir, cuál es la fuerza, ¿sí? Que se produce en el cable AB y la fuerza que se produce en el cable AC. No la vemos, pero está actuando una fuerza en cada uno de los cables. Luego, por la acción de todo ese sistema, vemos que si yo sigo tironeando de la correa, de la cuerda Q, esa cajita puede subir o puede bajar, dependiendo de la fuerza que yo haga en Q, la caja va a subir o va a bajar. Por lo tanto, van a ir cambiando los ángulos también, ¿sí? Entonces, hay una fuerza que se está ejerciendo sobre el eje de esa polea en C. Hay una fuerza actuante, ¿bien? Esa es la fuerza que tengo que calcular. ¿Cuál es la fuerza sobre la polea? Y acá entra el concepto de reacción, pero lo vamos a ver mucho más adelante. Acá simplemente vamos a calcular la fuerza en el punto B, ¿sí? Se llama reacción, pero su concepto real y mucho más en profundidad lo vamos a ver cuando veamos reacciones. Acá simplemente vamos a ver cuál es la fuerza, vamos a decir, que se ejerce en el punto de anclaje del cable AB con la pared. Ese cable está sostenido, está fijado de alguna forma,
¿no? Yo ahí lo fijé de alguna forma, no se ve cómo está fijado, pero ahí yo coloqué algo para agarrar ese cable, ¿se entiende? Por eso en estática simplemente nos ocupamos de fuerzas. No vemos físicamente los elementos que se utilizan para fijar, ¿no? Como por ejemplo, puede ser una ménsula, puede ser un gancho, ¿no? Una horquilla, un tornillo. Uno no ve esos componentes porque lo que primero tenemos que aprender a hacer es calcular las fuerzas. En estática lo que aprendemos a realizar es el cálculo de fuerzas. Básicamente, calcular las acciones, ¿sí? Esas fuerzas van a tener diferentes nombres de acuerdo a cómo vayamos avanzando en los temas, ¿sí? Van a ir cambiando, se van a llamar reacciones, esfuerzos internos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por ahora lo que a mí me interesa es saber es qué fuerza actúa en B, nada más, ¿sí? Eso también lo vamos a aprender a hacer ahora. El único dato que el problema nos da es el peso de la caja P de 800 kilos, ¿sí? Esa caja pesa 800 kilos, importante, ¿no? Una cajita bastante pesada, ¿sí? Lo cual exige que yo coloque un elemento para izarla resistente, ¿sí? Una aclaración también es que nosotros en estática consideramos que los elementos de fuerza, los elementos que soportan las cargas, son infinitamente indeformables. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a tener en cuenta si ese elemento se estiró, si ese elemento se comprimió, si se deformó. ¿Se entiende? En estática consideramos que las deformaciones son infinitas. O mejor dicho, consideramos que no hay deformaciones. Consideramos que los cuerpos son infinitamente rígidos. Eso quise decir. ¿Sí? Es decir, no se deforman. Yo puedo cargar una cuerda tanto como yo quiera, ¿sí? Puedo estirarla, puedo suspender una carga y esa cuerda yo la considero infinitamente rígida, no se me va a romper, aunque ustedes me pueden decir, profe, pero en la realidad una cuerda tiene una determinada resistencia. Sí, es cierto, pero no lo vamos a ver ahora y aquí, cómo calcular esa resistencia, cómo calcular ese alargamiento o ese acortamiento. ¿Se entiende lo que digo? Lo vamos a ver cuando veamos resistencia de materiales. Ahora solamente vamos a ver las cargas que actúan. Esas cargas se llaman fuerzas. Por eso cuando ustedes me escuchen hablar de carga o fuerza, me refiero a lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, tenemos ahí entonces todo lo que hay que determinar. Por lo tanto, vamos a calcular entonces el valor de la fuerza Q que hay que realizar para mantener el sistema en equilibrio, la fuerza que se ejerce en el cable AB y la fuerza que se ejerce en el cable AC. Luego, con todos esos datos, vamos a calcular la fuerza en el eje, ¿sí? Porque el eje de esa polea está solicitado. Cuando nosotros veamos resistencia de materiales, vamos a aprender a calcular un eje, el diámetro de un eje, vamos a determinar qué tipo de esfuerzo someten a ese eje. ¿Será flexión? ¿Será corte? ¿Será torsión? ¿Se entiende? Y finalmente, la fuerza en el punto de vínculo o en el punto de unión del cable con la pared en el punto B. ¿Sí? Entonces, aunque sea lo vamos a plantear rápidamente. Ahí tenemos nuestro esquema, las incógnitas y cómo sería la resolución. Para empezar, recuerden siempre, es importante tener en cuenta el concepto de diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo en libertad. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es el diagrama de cuerpo libre o el diagrama de cuerpo en libertad? Es un diagrama donde nosotros ponemos todos los vectores de la fuerza. Algo así. Es un esquema idealizado para poder resolver el ejercicio en cuestión. Bien, algo así. Es un esquema, ¿sí? Es un esquema, pero de algo. ¿De qué? ¿No?
para representar esquemáticamente un sistema, algo, ¿no? La fuerza que actúa en el punto. Claro, el diagrama de cuerpo en libertad a mí me permite representar cuáles son las fuerzas conocidas y las fuerzas desconocidas. ¿Sí? Ese diagrama de cuerpo en libertad me va, yo represento una parte del sistema, ¿sí? Y sobre ese diagrama voy a colocar todas las fuerzas conocidas y las fuerzas desconocidas. ¿Se entiende? Y en este caso, como yo tengo que encontrar las fuerzas en el cable AB y en el cable AC, el diagrama de cuerpo en libertad que yo voy a realizar es el diagrama del punto A, que es el punto de concurrencia de los dos cables y de la fuerza P representativa del peso de la caja. ¿Sí? Me conviene ahí, ¿por qué? Porque en ese punto yo tengo tanto las fuerzas conocidas como las fuerzas desconocidas. ¿Se entiende? Entonces por eso realizo un diagrama de cuerpo libre del punto A. O también lo van a encontrar como diagrama de sólido libre, es lo mismo. En este caso el cuerpo libre. El punto de unión entre los cables y la fuerza P. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro punto A y en él voy a representar las fuerzas conocidas P y las fuerzas desconocidas FAB. Tengo que trabajar con paralelas, ¿sí? Con paralelas al cable AB y una paralela al cable AC. Y en ello represento, tengo que sacar los cables y colocar las fuerzas equivalentes. ¿Bien? Represento la fuerza P en color azul para diferenciarla y obviamente, como es un peso, yo sé que el peso está dirigido hacia abajo, ¿sí? Por eso coloco P hacia abajo, y a las fuerzas AB y a la fuerza AC le doy un sentido arbitrario, ese sentido lo elijo yo, ¿sí? A ese sentido lo voy a elegir yo. Digo, bueno, después voy a corroborar el sentido de las fuerzas en el punto A, con los resultados. Cuando yo obtenga el resultado voy a saber si ese sentido que yo le he dado a las fuerzas en A son los sentidos correctos. ¿Se entiende? Bien. Obviamente cada una con su ángulo. Ahí tengo mi diagrama de cuerpo en libertad del punto A. Las fuerzas conocidas y las fuerzas desconocidas. Bien. Para ayudarme, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar un diagrama un diagrama de fuerzas, un polígono de fuerzas, ¿sí? Pero antes, bueno, acá yo lo que estoy haciendo, estoy planteando las ecuaciones de equilibrio. Acá entramos con otro concepto, ¿sí? Que es el concepto de equilibrio. Y ya el tiempo se nos ha ido y lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá para no complicarle la vida. Vamos a ir despacio y después vamos a ir complicándolo. ¿Sí? Vamos a dejar acá y la clase que viene continuamos. ¿Alguna duda, chicos? Sí. Entonces hacemos los ejercicios que ya estaban de antes, ¿no? Los que habían quedado que hay que hacer. Avancen, consulten los libros. Si hay más ejercicios van a encontrar muchos más libros de cómo encontrar resultantes para que puedan ir afianzando los conceptos. No se queden con lo que vemos en clase, no se queden con la clase del teórico, lean. Sobre todo me interesa que lean toda la parte de fuerzas en el espacio. Vayan leyendo el teórico porque tiene sus complicaciones. No es difícil, pero tiene sus complicaciones. ¿Sí? Entonces vayan leyendo los conceptos de fuerzas en el espacio. ¿Bien, chicos? Entonces, del 1 al 7, los ejercicios. Sí. Sí. Bárbaro. Bueno, una aclaración. ¿Cuándo es feriado? El jueves que viene. Bueno, no podemos perder clases, chicos. Quiero decir, no podemos perder clases. Un feriado jueves nos complica, así que ese jueves lo vamos a recuperar. Como es virtual, lo podemos recuperar. ¿Sí? Si ustedes
me dicen y están de acuerdo, podemos tener la clase ese mismo jueves, ¿sí? Y si no, un sábado. Pero no podemos perder clase porque después no llegan y los parciales son a tema completo. No, el jueves. El jueves, profe. No habría problema, profe, de hacer el jueves. De una. Listo, ok. Profe, ¿puedes subir este PowerPoint? ¿Sí? Ya se lo voy a subir, pero bueno, lo vamos a ver la clase que viene. Así que... Ah, lo terminamos la clase que viene este. Sí, porque acá hemos hecho la primera parte del ejercicio. Listo. Así que, ¿quién es el que grabó? Dionisio, pásame el link, por favor. Así después descargamos la grabación y ya voy a arreglar esto yo para que podamos tener la clase grabada. Bueno, chicos, un abrazo. Nos vemos en la próxima clase. No, profe. Igualmente, que anden bien. profe, cuídese. Gracias, hasta luego.